Bonsoir à toutes et à tous. Les damos la cordial bienvenida al programa Les Nuits de la Lecture, evento impulsado por el Ministerio de Cultura francés y la Red de Alianzas Francesas en México. Esta noche les presentamos la conversación con el doctor en filosofía por la Universidad de Boston, Darin McNabb, autor del libro Hombre, Signo y Cosmos, la filosofía de Charles E.C. Peirce, publicado en el Fondo de Cultura Económica. La entrevista, que sin duda será de su interés, fue realizada por Homero Fernández, gestor cultural y promotor de lectura. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida en el marco de las noches de lectura y de la Noche de las Ideas a la presentación del libro Hombre, Signo y Cosmos del doctor Darin McNabb. El doctor Darin McNabb es egresado de la Universidad de Boston. Es cofundador del Instituto de Filosofía de la Universidad Veracruzana y actualmente se desempeña como catedrático en dicha universidad. Agradecemos sobre todo también a las alianzas francesas, al IFAL y especialmente a la Alianza Francesa en Jalapa, y damos la bienvenida al doctor Darin McNabb. Y de entrada, a mí me parece importante destacar que el libro del doctor Darin es una aportación a la lengua española porque es la introducción al pensamiento de Peirce, del filósofo Peirce, de quien Darin ha hecho traducciones, y bueno, él nos va a hablar del por qué leer a Peirce en este momento. Digamos, Peirce es el filósofo de los filósofos, pero ¿qué nos puede decir en la actualidad, no solo a los filósofos, sino a la sociedad en general, sobre todo en un año tan especial después de haber pasado el 2020? Dari, bienvenido. Muy buenas tardes, Homero. Un gusto verte. Gracias por la invitación a estar aquí con ustedes, compartiendo este libro, las ideas de este pensador. Charles Sanders Peirce es, a mi gusto y el gusto de muchos, el filósofo más importante que los Estados Unidos han producido. Es un filósofo decimonónico, murió en 1914, pero no tan conocido, obviamente, como un Aristóteles o Kant o Descartes o algo por el estilo. Peirce fue un científico de formación. De hecho, ganaba la vida trabajando como científico, pero era autodidacta y muy bien formado por su padre, que era el matemático más importante de su época en Estados Unidos. Y empezó a leer a Kant, por ejemplo, en el alemán original a los 14 años de edad, y es uno de esos genios que ya no se hacen, ¿no? Prácticamente. Y el punto es que Peirce, por su trabajo científico, tenía una profunda curiosidad intelectual por entender lo que hacía como científico, cómo era posible descubrir verdades sobre el mundo, ¿no? Entonces su filosofía de alguna forma surge a partir de su experiencia como científico. Y volviendo a tu pregunta sobre por qué leerlo hoy en día, especialmente después de este horrible año 2020. De momento no sé qué podría decirse sobre la pandemia, el pensamiento de Peirce. La verdad es que está elaborada, digamos, su filosofía a un nivel muy abstracto, un nivel muy elevado de abstracción. Yo creo que podríamos empezar con el título, Hombre, Signo y Cosmos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el interés filosófico general desde los primeros tiempos es el interés, la curiosidad o lo que quieras, por entender la relación entre el ser humano y el entorno en que se encuentra y cómo entender su lugar en ese entorno.
Entonces ahí tenemos pues, hombre y por el otro lado cosmos. Y la palabra en medio es la importante, signo. Hombre, signo y cosmos. Entonces, Peirce es famoso en la filosofía por ser el padre de dos cosas. El padre del pragmatismo, lo que se llama el pragmatismo, que es una forma de entender la naturaleza del conocimiento en términos de la acción y de nuestra experimentación y interacción con el entorno en que nos encontramos, ¿no? El significado de las ideas, de las palabras, va en función de las consecuencias prácticas que tiene nuestra experiencia. Esto por un lado. Y por el otro lado es el padre de la semiótica moderna, el estudio moderno de los signos, ¿no? Entonces, la filosofía de Peirce representa, digamos, una respuesta muy innovadora y muy interesante a toda la problemática de la filosofía moderna, empezando con Descartes y terminando quizá con Kant y Hegel y hasta pues, Husserl y la fenomenología después, que se basa, de alguna forma, eso depende del filósofo, pero se basa sobre un dualismo de sustancias. Descartes habla del res extensa y res cogitans, ¿no? La mente y las cosas en el mundo. Y dada este dualismo en su pensamiento, entonces surge un problema epistemológico. Si son dos cosas totalmente distintas, la mente, que es una cosa invisible, etérea, no física, y las cosas físicas en el mundo son dos cosas totalmente distintas, ¿cómo puede uno llegar en relación con el otro? Pues la verdad es que este planteamiento, este problema epistemológico ha producido una gran variedad muy fascinante de propuestas que constituye la filosofía moderna, desde Descartes y los racionalistas como Leibniz y Spinoza, los empiristas como Locke y Hume, y luego Kant y el idealismo alemán. Una cosa fascinante para estudiar. Pero al fin de cuentas, ese dualismo produce más problemas de los que resuelve. Entonces, Peirce sabe todo eso, ha leído todo eso y conoce muy bien esa historia. Y está tratando de dar cuenta de su experiencia científica como científico. Entonces, para él el problema estriba en esta concepción del ser humano con una mente como un contenedor de ideas, ¿no? Ideas en la mente. Y de alguna forma tenemos que hacer que esas ideas correspondan, se adecúen con las cosas en el mundo. Eso no tiene solución para Peirce. Peirce lo que hace es que inicia una revolución epistemológica. En vez de ideas, va por el lado del signo. Y rompe con la idea de que el sujeto humano, la mente humana, constituyan una cosa especial, una sustancia aparte, y entiende tanto la actividad de la mente como la actividad de la propia naturaleza en términos de una actividad sígnica. Signos desarrollándose, haciendo referencia a otras cosas, creando una red de inteligibilidad que da cuenta, como digo en el libro, de los matices más efímeros, digamos, de la interacción humana hasta la naturaleza del cosmos más remoto. Es difícil hablar en pocos minutos de esto, pero esa es la idea del libro. De hombre, signo y cosmos. La propuesta de Peirce, la gran novedad de Peirce es entender esa relación en términos de signos. Y esto evita toda una serie de problemas que de hecho el mismo Nietzsche en el siglo XIX estaba también pegando a la modernidad, a Descartes, a toda esta pues, tradición que estaban planteando cosas que no tenían a fin de cuentas solución.
Entonces, hay mucho paralelismo entre Nietzsche y Peirce. Solo que Peirce ataca el problema desde la lógica y una mente muy analítica, y Nietzsche de forma más, digamos, metafórica y literaria. Pero, bueno, eso sería un primer acercamiento, digamos. Es un acercamiento fascinante porque lo que acabas de describirnos significa cambiar la mirada, cambiar el paradigma cultural de la filosofía. Y me inquieta pensar lo que propone Peirce es, o sea, nosotros somos signos, entonces, Dari, eso entiendo. Eso es, dice el hombre es un signo en desarrollo. Exacto, es un signo en desarrollo. Entonces, ese signo en desarrollo, o sea, ¿cómo podríamos describirlo en este paso de la modernidad a la posmodernidad, donde emergen nuevos signos del consumo, o sea, se implanta una especie de caos en el que todavía estamos transitando como humanidad, y el 2020 lo marcó paradigmáticamente? Entonces, si somos signo en desarrollo, Darin, sí tiene mucho que decirnos Peirce desde su perspectiva a esta sociedad que está cambiando de paradigma cultural justo en este último año, que empezó prácticamente, ¿no? Pues mira, Homero, yo creo que ahora sí veo cómo Peirce podría tratar esa cuestión de la pandemia. Una cosa que hemos visto en el último año, sí, es la desaparición de la noción de verdad, de la cuestión de la posverdad, que teorías de complot, de conspiración, que la gente no cree en nada. Los científicos son, pues, o sea, la gente no hace caso del discurso científico, la investigación científica sobre temas como el cambio climático y los virus, como el coronavirus. Entonces, para Peirce, los signos simplemente son el medio de comunicación de una comunidad de investigadores. Peirce no es... la filosofía de Peirce no parte de algún fundamento seguro, a partir del lo cual garantiza todo lo que viene después, sino que nuestra experiencia del mundo y nuestro intento de entenderlo es una empresa comunitaria, colectiva, ¿no? Los científicos emplean, pues, el método científico, que es encontrar algo extraño en la experiencia, proponer una hipótesis para explicar esto. Luego, esta digamos, hipótesis es un tipo de inferencia que se llama abducción. Luego el científico utiliza la deducción, otra forma de inferencia, para deducir las consecuencias que veríamos en la experiencia si esa hipótesis fuera verdadera. Y luego hace inferencias inductivas en la experimentación para probar esa experiencia, ¿no? Entonces, el trabajo científico es un trabajo, sí, acumulativo. Peirce describe el trabajo de buscar la verdad como este trabajo que de la comunidad más amplia posible de investigadores a largo tiempo, ¿no? Y la opinión de esa comunidad va convergiendo sobre el tiempo, de modo que hay muchas cosas sobre las que hemos llegado, digamos, a un acuerdo y cosas que todavía estamos investigando, ¿no? Y preguntando. Entonces, vaya, sería difícil saber qué opinaría Peirce si estuviera aquí con nosotros viendo todo ese fenómeno, porque no es simplemente una cuestión de señalar la irracionalidad de un grupo o algo por el estilo. El problema es mucho más difícil que eso. Sin embargo, Peirce explica muy bien cómo opera una empresa racional y científica sin que sea
un dogma que se impone. Peirce, una de las lemas del pensamiento de Peirce, dice que esta lema debería escribirse en todos los muros de la ciudad de la filosofía. Dice, no bloquear el camino de la investigación. No bloquear el camino de la investigación. Eso quiere decir no tomar algo como absolutamente dado, dogmático, certero, y no. Todo está posiblemente en cuestión. El científico, el verdadero científico, tiene que estar dispuesto a echar por la borda cualquier creencia, dependiendo de evidencias en la experiencia posteriormente. Quería volver a esta cuestión del signo y el hombre. Peirce dice, hay una frase bonita que me gusta, dice, así como decimos que una pelota está en movimiento y no que el movimiento está en la pelota, deberíamos decir que el hombre está en el pensamiento y no que el pensamiento esté en el hombre. Esa es la idea cartesiana, esa es la idea moderna, ¿no? Entonces, nosotros vemos signos como pues palabras escritas en un libro, ¿no? En las hojas. Pero más que decir, para Peirce, la cuestión del signo no es qué es un signo, sino qué hace un signo, ¿no? Sí. Entonces, sí, los procesos naturales, desde los procesos del cuerpo, los procesos mentales, el proceso de un girasol girando hacia el sol, todos los procesos naturales pueden entenderse en términos de una actividad sígnica, donde un signo está en lugar de un objeto para un signo posterior, una mente o otra cosa con la que está en contacto. Y esa es entonces la relación o actividad sígnica es un conjunto de relaciones, una cosa relacionándose con la otra. Peirce rechaza todo el discurso de las nociones de sustancia que heredamos desde Aristóteles, ¿no? Entonces, en vez de una ontología de sustancias, o sea, una ontología de cosas, lo que Peirce propone es una ontología de relaciones, ¿no? Y las relaciones básicas sobre las que cualquier cantidad de relaciones pueden establecerse son las que describen la relación sígnica. Y son tres, pero son medio técnicos, no quiero entrar en ello. Justo pensando en lo que dices, lo que entendí leyendo tu libro es que si el hombre es un signo, no puede operar de forma aislada, ¿no? ¿Cómo traducir esto a las comunidades de conocimiento justo en un año donde las comunidades de conocimiento se han expandido? O sea, hay mayor intercambio gracias a las plataformas digitales, pero se habla también, Darin, que al mismo tiempo que estas comunidades de conocimiento están interactuando con mayor velocidad, hay una cultura de la desvinculación con la realidad. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo abordarlo, Darin, desde las comunidades de conocimiento? Pues mira, es decir, hablas de desligarse de la realidad. Hay muchas formas bueno, Peirce tiene un escrito que se llama La fijación de la creencia. ¿Cómo es que llegamos a fijar una creencia? ¿Cómo llegamos a adoptar una nueva creencia o cambiar una creencia existente a una diferente, ¿no? Se puede hacer por los huevos, por así decirlo, por la tenacidad. Se puede hacerlo sometiéndose a una autoridad social, ¿no? En sociedades o culturas totalitarias con una persona que controla todo, eso es muy fácil de llevar a cabo. También se puede hacer por el mero gusto, ¿no? No sé, la gente encuentra atractiva cierta idea porque
porque hace sintonía con, digamos, su forma de percibir la realidad, su cierta constelación de ideas que tiene, ¿no? El problema con esos métodos para Peirce es que tarde o temprano te topas con otra persona que tiene una creencia distinta. Entonces, en una persona racional, eso debería provocar la duda. Pues, ¿cómo sé yo que lo que yo pienso sea correcto, ¿no? O a lo mejor el otro tenga razón, ¿no? ¿Cómo podemos resolver esta duda? Para Peirce, esa duda es una irritación que es desagradable. Uno quiere salir de esa condición de duda. Al parecer a mucha gente no le provoca esa duda, ¿no? La gente, especialmente hoy en día, está, debido a esas plataformas y la infraestructura digital en que nos encontramos, permite la creación de, pues, esos filtros de burbuja. Cada quien en su página de Facebook, en sus cuentas de redes sociales, se encuentra, aunque no lo vea, en una burbuja que está filtrando lo que entra y lo que sale. Y lo que determina la constitución de esa burbuja es el análisis que hacen los algoritmos de Facebook, de acuerdo con tus likes y esas cosas, ¿no? Entonces, eso para mí, en la actualidad, en ese momento, es el mayor obstáculo y el mayor peligro a una forma social y racional de entender nuestra realidad, suponiendo al menos que la realidad física es única, ¿no? No quiero hablar de cuestiones estéticas o éticas o no sé. Pero, o sea, o bien hay calentamiento global causado por los humanos o no. Y eso es algo que no se determina de acuerdo con un gusto particular. Necesitamos romper esas burbujas que nos aíslan. Porque eso solamente fragmenta la comunidad de investigadores y lo que hace falta pues es alguna base sobre la que habría una forma de diálogo y llegar a consensos entre las personas. Y de momento eso está muy, muy, muy difícil. Darín, justo anunciaron hace unos días que el 2020 fue el año más caliente en toda la historia, en los últimos 20 años, ¿no? Han pasado muchas cosas a principios de este año, hay signos, digamos, de totalitarismo, hay signos de irrupciones sociales, hay un signo de un cambio en el modelo económico, o están hablando de un reseteo, y el hombre mismo es leído, tú lo has dicho bien, como un signo a través de los algoritmos. ¿Cómo, o sea, la razón del pensamiento de Peirce, qué puede aportar para la comunidad científica y pensar precisamente en un cambio de paradigmas, en construir consensos? ¿Cómo es posible, Darín? ¿Nos sirve? Bueno, de alguna manera sirve. Lo que estaba yo pensando al hacer la pregunta es que eso de los algoritmos y la forma de la manipulación, si entendemos al ser humano como un signo, entonces, ¿cuál es el mecanismo de manipulación que lleva a cabo el entorno digital? Entonces, Peirce dice que hay tres posibles efectos de los signos. Un signo puede tener un efecto emocional, puede tener un efecto físico o un efecto intelectual. Entonces, el efecto de escuchar música es simplemente el sentimiento que genera en ti, ¿no? El efecto de un señalamiento de la calle de alto es que pares el coche. Ese es el efecto físico, ¿no? Y luego el efecto de cualquier libro, cualquier signo en un libro, ¿no? Que es un símbolo, es algo mental, ¿no? Que da paso a otras
otros signos y una cadena de pensamiento. A lo que voy es que las redes sociales y sus algoritmos dependen crucialmente de nosotros en términos de una respuesta afectiva, ¿no? Entonces, ahí este análisis del signo en el registro estético afectivo podría ser muy útil. El chiste, Homero, es que lo que está causando muchos problemas, o al menos agravando problemas que vienen detrás, es que el modelo de negocios, digamos, para el Internet es el siguiente. Todos queremos que todo sea gratis, ¿no? Google ofrece todos sus maravillosos servicios y Facebook y todo eso, todo gratis. Obviamente sabemos que lo que paga todo eso, pues es la publicidad. Pero yo hoy mismo vi una persona publicando en Facebook hablando de los nuevos términos de WhatsApp, que Facebook va a sacar mandatos. Me vale, dice la persona, que lo puede ver la persona que quiera, me vale, ¿no? Lo que no entiende esa persona, lo que no entiende mucha gente, es que el modelo de negocios, digamos, de dar publicidad, hace que nuestra economía sea una economía de la atención, ¿no? Entonces, lo que necesita Facebook para sus anunciantes, para las corporaciones que dan publicidad en su sitio, es que la gente permanezca el mayor tiempo posible en su sitio. ¿Cómo lograr esto? A través de emociones o afectos negativos. El odio, el rencor, el enojo. Eso simplemente psicológicamente se ha probado que la gente está más enganchado con la cosa cuando están encabronados, ¿no? Sí. Entonces, el efecto de todo ese sistema que tenemos actualmente en Internet, de publicidad y todo eso en las redes sociales y esas plataformas, es que produce divisiones y fragmentación y odio y choque. Eso lo estamos viendo ahora en Estados Unidos de forma brutal. Entonces, yo creo que sería muy interesante. Alguien podría sacar mucho provecho de la semiótica de Peirce en cuanto a ese aspecto, ¿no? del papel del lado afectivo del signo, lo cual para Peirce forma la base de cualquier signo. Entonces, pues sí, es todo un tema muy interesante. Es interesante. Hay una cita que la voy a leer porque me llamó mucho la atención que un filósofo lógico reflexione en estos términos. Él dice: aquel que no sacrifica su propia alma para salvar al mundo entero es, a mi parecer, ilógico en todas sus inferencias. Colectivamente la lógica está arraigada en el principio social. Háblanos de esta cita, Dari, me parece fascinante. Es una de mis citas favoritas de Peirce. Sí, alguien que no sacrificara su alma para salvar al mundo entero es, en todas sus inferencias colectivamente, pues inconsistente, ¿no? Porque dice ahí, la lógica está arraigado en el impulso social. Si alguien, o sea, si partiéramos de una postura egoísta, o sea, epistemológicamente, en nuestro intento de navegar el mundo, vivir en el mundo, entender el mundo de forma exitosa, no podemos depender únicamente de nosotros mismos para comprenderlo. Tenemos que confiar. ¿Por qué? Por una razón muy trágica. Cada vida humana es limitada. Todos vamos a morir. Y es imposible que una sola persona llegue a tener las respuestas a todas las posibles preguntas. Entonces, la historia humana es la historia de esa, digamos, crecimiento social, esta empresa colectiva epistémica de conocer nuestro mundo, y que tiene que apostar por la comunidad, por el mundo entero, ¿no? Es una postura muy interesante, muy atractiva en Peirce. Peirce está en contra
individualismo, egoísmo y cosas por el estilo, por razones no puramente, pero básicamente epistémicas, ¿no? Que si no dependemos, si no podemos depender del otro, que nos acompañe, que nos ayude en ese camino de conocer nuestro mundo, nuestra empresa va a ser muy limitada y probablemente fracasar. Fíjate que leyendo me llamó mucho la atención esta reflexión, porque encuentro hasta principios de bioética, de lo que ahora se llama bioética, ¿no? Entonces, la bioética nace en Alemania en 1926 como término, y Fritz Jarr, que es el que la propone, abreviaba de Kant, abreviaba de la literatura sapiensal, y el imperativo categórico kantiano lo amplía a los seres y a la naturaleza, pero encuentro que hay un antecedente ya señalado de alguna forma por Peirce, y quería preguntarte, ¿con quién dialoga Peirce? O sea, ¿de quién abreva? O sea, ¿con quién dialoga? Dialoga, sí. Su punto de partida, él dialoga con algunos filósofos, toma sus ideas para extenderlas. ¿Quiénes son sus influencias, Dario? Sus influencias son sin duda Aristóteles y Kant, principalmente. Exacto. Aristóteles y Kant. Peirce también es un asiduo lector del medievo, de los autores, de los filósofos medievales. Por ejemplo, Duns Scotus toma mucho de Duns Scotus. Y es refrescante leer a un genio leyendo y interpretando a los medievales que nosotros pues, normalmente pues, ponemos de un lado como no de gran importancia para hoy en día. Pero la lógica floreció mucho en la época medieval. Y entonces, principalmente Aristóteles y Kant, pero más que nada Kant. Se podría decir que Peirce es el Kant o el Aristóteles para el siglo XXI, ¿no? Debido a cómo, por un lado, transforma la noción de sustancia en Aristóteles, que influyó durante tanto tiempo, pues en esta cuestión de relaciones que platicamos hace poco, ¿no? Y en cuanto a Kant, lo que tenemos, es decir, la gran revolución de Kant es, yo siempre digo a mis alumnos que Kant es el primer posmoderno. ¿Por qué? Porque él hace que el ser humano constituya el conocimiento, no el mundo exterior, así como nosotros no somos pasivos, somos activos en la constitución del conocimiento a través de la estructura del sujeto humano. Y esto creó Kant es uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental, pero creó muchas aporías y problemas que gente posterior como Hegel trató de resolver, ¿no? Y uno de sus grandes problemas es la gran división, dualismo que Kant establece, que hereda de Descartes. Pero el punto al que voy es que todo el mecanismo cognitivo en Kant transforma eso en términos de los signos. Y haciendo eso, supera muchos de los problemas de los que Hegel, por ejemplo, criticaba en Kant. Peirce es muy hegeliano. Peirce tiene mucho de Hegel. Es idealista, o sea, pone el acento en el carácter inteligible del cosmos, en su carácter racional o mental, y no tanto en lo físico, ¿no? Entonces, pues sí, Hegel también es un gran antecedente de Peirce. Esto que acabas de señalar, de la forma en que concibe la filosofía o el método de Peirce, me parece revolucionario, porque si para la filosofía moderna o sea, que se centra en las ideas y estas radican en la mente, para Peirce es un cambio absoluto, o sea, es el signo, y el signo está en todas partes. Esto es
fascinante solo de pensarlo, Darín. Sí. Platícanos un poco más sobre esto. Sí, es algo que evita problemas epistemológicos porque ya no hay una brecha entre mente y materia. Peirce dice, a ver, la materia es mente débil o mente desvirtuada. Eso quiere decir que un objeto físico, una piedra, digamos, es algo mental, es una mente que ha perdido casi por completo su capacidad de cambiar. O sea, sus hábitos de inferencia, por así decirlo, se han vuelto tan regulares que no varían, ¿no? Mientras que nosotros, la mente humana es de una especie, es la misma dinámica, pero mucho más abierta y plástico en su capacidad de cambiar y deformarse, cambiarse, etc. Entonces, podríamos pensar, no sé, en este continuo semiótico en términos de la metáfora de un río, ¿no? Entonces, vemos el agua en un río pasar y hay mucho dinamismo, movimiento, el agua está moviendo y todo eso. Digamos, eso sería un extremo, así, el extremo libre, caótico, espontáneo de las relaciones y algo en su comportamiento. Pero luego hay partes del río que forman remolinos, ¿no? Y esos remolinos son, digamos, más regulares, más no tan caóticos. Sin embargo, el remolino no es una cosa distinta del río. El remolino es parte del río. Entonces, lo que vemos es una continuidad entre dos extremos, que sería el caos y la espontaneidad y el orden y la ley. Pero esas dos cosas son simplemente los extremos de un proceso continuo, que pues explica en términos de relaciones y especialmente en términos de la relación sísmica, con la que explica todo fenómeno del cosmos. Y entonces, eso pues nos une con la naturaleza no es una cosa distinta. No es una cuestión de diferencia de tipos, sino solo de grado. Y pues sí, fascinante. O sea, te escucho y pienso en esto que estás diciendo y seguramente quienes te escuchen van a sentirse inquietos porque es un cambio totalmente de ver la realidad, de acercarse a la realidad. Darín, se nos está acabando el tiempo. Ahora haría falta que más adelante, cuando te des un espacio, empieces a escribir Peirce para principiantes, porque veo que sí hay mucho, mucho que aprovechar de las ideas de Peirce, sobre todo en estos tiempos donde los signos son el caos. Yo recuerdo haber leído un texto de Monsiváis hace 12 años que se llamaba La semiología de la barbarie, y hablaba de cómo el signo violento cambiaba donde se ubicase y quién lo emitiera. Eso me llamó mucho la atención, me pareció algo interesante cómo abordaba la violencia desde el signo, o sea, que empezaba a desarrollar esa idea, no la terminó, y hoy en día, pues, son ya no solo signos de barbarie, sino signos de caos y de tiranía. Darín, te doy las gracias infinitamente por esta breve presentación, por tu tiempo, y quisiera que cerraras con una reflexión sobre la ética o la metafísica en Peirce, brevemente, algo, porque tiene esta capacidad de Sí. caminar por varios territorios, este filósofo tan fascinante. Yo hablaría un poco de la metafísica. Sí. Hoy en día hay gente que se cree como más allá de la metafísica, son post-metafísicos y todo eso. Eso es ridículo.
todos tenemos una visión, un marco metafísico a través del cual interpretamos el mundo. O sea, no abrimos el mundo y vemos el mundo tal como es, sino que hay supuestos que no son científicos, supuestos que no podemos probar o desmentir científicamente. Por ejemplo, el determinismo o el libre albedrío. ¿Somos determinados en lo que hacemos o somos libres? Esa es una cuestión metafísica. Y dependiendo del punto de vista que tomes, vas a tener una experiencia distinta de la vida. Entonces, lo interesante de la metafísica de Peirce, que no hemos hablado realmente, ya está acabando el tiempo, es que Peirce es científico, tiene esa formación científica, trabajo científico, y es un lógico. Sin embargo, se ocupa de las grandes cuestiones de la filosofía. Y su pregunta es, ¿cómo ha de ser el mundo en ese sentido profundo metafísico? ¿Cómo ha de ser el mundo para que sea posible que nosotros descubramos cómo funciona, ¿no? Y que podamos vivir, digamos, no chocando con el mundo, sino entendiéndolo y tener esa experiencia de inteligibilidad en ese sentido aristotélico. Eso para mí es lo interesante de la propuesta metafísica de Peirce, porque viene de esta experiencia en la ciencia y su experiencia conociendo el mundo, y trata simplemente de responder esa pregunta. Y yo creo que su respuesta pues, vale mucho la pena estudiar. Sí, es fascinante. Esta visión de la metafísica en Peirce es fascinante y de verdad te felicito. Quiero también señalar y destacar que tú escribiste este libro en español. ¿Lo pensaste en inglés, hablando del signo? No, bueno, en mitad. Cuéntanos brevemente, Darin, ya para cerrar, porque este video va precisamente para estudiantes, sobre todo del francés, pero en este caso, aunque no sea el idioma el francés, sí cómo es pensarse en otro idioma y tener la experiencia de publicar un libro como este tan importante, porque no es cualquier libro, Darin. De verdad es un texto que abre puertas. Te cuento que yo traduje los escritos esenciales de Peirce Sí. en 2 tomos en el Fondo de Cultura Económica, también se llama Obra Filosófica Reunida. Y mi experiencia traduciendo eso puede ser de interés para los estudiantes de francés, los que estudian idiomas. Es que una parte de ahí es la traducción, ¿no? Y una de las cosas más famosas en el pensamiento de Peirce tiene que ver con el pragmatismo, eso de su máxima pragmática. Lo que dice es que el significado de cualquier idea o concepto es simplemente el conjunto de todas las consecuencias prácticas concebibles del uso de esa palabra en la experiencia. Entonces, si yo tengo, eso podría utilizarse como una máxima para la traducción, ¿no? Cuando tú traduces, aquí tienes en francés y aquí en español. Entonces, tú harías un experimento de pensamiento con esta oración en francés. ¿A qué me dispone? ¿Cuáles son todas las consecuencias que yo esperaría con base en mi comprensión de esto? Y luego, en cuanto a la de español, ¿cuáles son todas las consecuencias que esperarías con base en mi comprensión de mi traducción de esto? Si son iguales, tienes una buena traducción. Muy bien, qué gran idea, es una gran aportación. Eso no sirve tanto para la poesía, pero para el trabajo científico sí. Claro. Darin, pues te doy las gracias, se fue muy rápido el tiempo, daba para más, pero nos marcan un tiempo y pues de verdad, Darin, muchas gracias a todos los que nos vean y escuchan. Sigan a Darin en sus redes sociales, la Fonda Filosófica en YouTube es su canal, es un canal muy visto, por cierto. Darin ya ahora es un youtuber famosísimo a nivel mundial de divulgación de filosofía y sobre todo se destaca por la claridad y la brevedad de sus videos y la potencia de lo que ahí nos comparte. Darin, te mando un abrazo, te doy las gracias y aquí estamos, querido amigo.
Muchas gracias, Homero. Fue pues, encantador platicar contigo sobre este tema y pues seguramente lo hablaremos con más detalle más adelante. Así es. Hasta Muy bien. pronto. Te mando un abrazo. Muchas Igualmente. gracias.